Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, soy Adriana Valladares y les doy la bienvenida a Hablando en Plata. ¿Sabían que, según estudios recientes, aproximadamente el 50% de las personas en la madurez tienen algún tipo de dificultad para dormir? No es raro oír hablar de noches en vela o de personas que despiertan varias veces sin poder volver a conciliar el sueño. Y lamentablemente, en muchos casos, no estamos hablando de algo ocasional. La falta de sueño adecuado tiene un impacto serio en la salud física y mental. Y para ayudarnos a entender mejor este tema, hoy nos acompaña la doctora Andrea Aguilar. Con ella hablaremos sobre los trastornos del sueño más comunes, sus causas y lo que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de sueño. Así que, si como yo alguna vez se han sentido agotados por una noche difícil, quédense con nosotros. Esta conversación puede ser justo lo que necesitamos para dormir mejor. La doctora Andrea Aguilar es médico especialista en geriatría, certificada por el Consejo Mexicano de Geriatría y miembro activo del Colegio de Medicina Geriátrica. Realizó estudios en tanatología dentro de la Asociación Mexicana de esa especialidad y en la Clínica de Sueño de la UNAM cursó una alta especialidad en trastornos del sueño. Ella afirma que como geriatra y somnóloga, su misión es ayudar a sus pacientes a lograr un envejecimiento saludable, mantener bajo control enfermedades ya existentes y conseguir un sueño de calidad. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por interesarse en este tema que es súper importante para el envejecimiento y pues para todas las personas porque todos dormimos, ¿no? O deberíamos, por lo menos. Algo dormimos, aunque algunas veces no sea suficiente. Y eso que dices es cierto y por ahí me gustaría empezar. Todos sabemos que es importante el sueño, ¿sí? Yo calculo que si salimos, hacemos una encuesta y decimos, oye, ¿es importante dormir? Todo el mundo va a decir que sí. Pero no estoy tan segura de que sepamos por qué, de que podríamos contestar igual de fácil a la pregunta, ¿por qué es importante? Yo creo que nos darían muchísimas respuestas. Recuérdanos por qué es importante el sueño. Bueno, definitivamente el sueño es fundamental para la vida. Dormimos 1/3 de nuestra vida, o sea, es muchísimo tiempo el que pasamos durmiendo, ¿no? Durante el sueño hay muchas, mecanismos que se van a reparar. Uno de ellos es la recuperación física. Durante el sueño logramos que el músculo se recupere y esto pues es crucial para un buen funcionamiento, ¿no? Porque el músculo nos permite hacer todas las actividades que hacemos en el día. Otra es la salud mental. Cuando dormimos hay una regulación de las emociones y además la recuperación cognitiva o de memoria. ¿Por qué? Porque durante el sueño el cerebro, digamos que se organiza y que almacena la información aprendida durante el día y esto hace que se mejore el aprendizaje y la atención. Si no dormimos bien, vamos a estar confundidos durante el día, es mucho más difícil que retengamos información o incluso puede haber mucho más olvidos durante el día si no tenemos esta recuperación de memoria. Otra, pues, es la regulación hormonal, que es súper importante. El sueño influye en la producción de hormonas, como las que regulan el apetito o incluso el estrés. Otra es, pues, salud en general. Dormir lo suficiente, dormir con calidad, hace que tengamos menos riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes, hipertensión, incluso que si no dormimos bien, que se adelanten procesos oncológicos. No que te vaya a dar cáncer por no dormir, sino que si ya tenemos alguna carga y alguna posibilidad de presentarlo y digamos que el cáncer se iba a presentar, no sé, más tarde a los 70, 60 años, pues puede ser que las alteraciones del sueño o la mala calidad del sueño pues hagan que se presente en edades más tempranas. Oye, ¿y cómo cambia? Porque supongo que cambia, pero ¿cómo cambian los patrones de sueño en las diferentes etapas de la vida? Desde que nacemos, que hay cierto patrón de sueño y tiene ciertos objetivos,
y a lo largo de la vida con el paso de los años. ¿Cómo cambian los grandes bloques en que, si es que eso sucede, que cambia el sueño? Claro, sí, definitivamente sucede. O sea, hay cambios en las horas que necesitamos dormir y además hay cambios en las etapas de sueño. Si nos ponemos a pensar, los bebés recién nacidos pueden dormir hasta 17 horas, 14, 17 horas. Realmente pasan el día y la noche durmiendo. Tienen ciclos de sueño más cortos y más frecuentes y tienen mucha más sueño durante esta etapa. Después, digamos, los niños más grandes van necesitando menos horas de sueño y durante la etapa de la vida se van acortando la necesidad de horas de sueño. Los adultos jóvenes deberían de dormir entre 7 y 9 horas. Y un adulto mayor, que realmente adulto mayor se define como en México como una persona mayor a 60 años, debería de dormir entre 7 y 8 horas. Esto es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque hay veces que hay mala percepción del sueño y como adultos mayores podrían llegar a pensar, es que no duermo bien, estoy durmiendo muy poco. ¿Por qué? Porque si sabemos identificar cuántas horas requerimos dormir por etapa de la vida, sabremos que si somos un adulto, digamos, de 65 años, tendremos que dormir 7 horas aproximadamente. Entonces, si te vas a dormir a las 9 de la noche, a las 4 de la mañana aproximadamente estarías despierto. Y entonces el paciente empieza a creer que está durmiendo mal, pero no está durmiendo mal, está durmiendo 7 horas, solo que los horarios no están bien ajustados a la edad. Es por eso que es muy importante saber cuántas horas requerimos dormir dependiendo del grupo de edad en el que nos encontremos, ¿no? Ok. Y si dormimos más, no hay problema. No, no hay problema, pero... Aquellos que logran dormir 8 horas, qué bendición. Sí, definitivamente. Entonces, pues, te escucho y veo que sí es verdad que conforme quitamos años al calendario, dormimos menos o necesitamos dormir menos, un poco menos, tampoco dramáticamente menos. Pero sí es cierto, entonces, sí sucede, sí pasa que conforme pasan los años tenemos más problemas para conciliar el sueño o para dormir suficientes horas seguidas. ¿Sí sucede? Sí sucede, aunque no deberíamos de normalizarlo, ¿ok? Definitivamente el sueño cambia con la edad, independientemente de que tengas o no enfermedades, independientemente de que consumas o no medicamentos, la fisiología del sueño cambia por edad. Por ejemplo, hay muchos más despertares nocturnos. ¿Por qué? Porque pasamos mucho más horas o mucho más tiempo de nuestro sueño en las fases de sueño superficiales. Entonces se acortan los tiempos de fases de sueño profundas y entonces es más fácil que tengamos despertares frecuentes. Otra de las cosas es que hay menos necesidad de dormir por la noche y también hay más sueño durante el día, entonces se duermen más siestas y es más complicado, digamos, pasar la noche durmiendo. Pero sí hay cambios definitivamente con la edad, aunque deberíamos de buscar las mejores condiciones para tratar de tener un sueño óptimo, de calidad. Dijiste algo que me pareció muy interesante ahorita que tiene que ver con estas fases de sueño, exactamente. Que eso también cambia, no solo las horas de sueño, sino cómo dormimos, sí. Cuánto tiempo, o sea, no sé si más bebés o más jóvenes hay más tiempo de sueño profundo y cómo cambia y por qué. Hay fases de sueño, hay 4 fases de sueño, N1, N2, N3 y sueño REM, ¿ok? La fase 3 es el sueño profundo y la fase de sueño REM es una fase que se conoce como movimientos rápidos oculares. Estas fases van cambiando a lo largo de la vida, pero sí que en el envejecimiento se van disminuyendo las fases de sueño profundo. Pasamos más tiempo en N1 y N2, que son las fases superficiales del sueño. Entonces es mucho más fácil que cualquier estímulo, ya sea de luz, ya sea de ruido, pues nos saque de esta fase de sueño porque es muy superficial. ¿Y sabemos por qué pasa eso? ¿Por qué se modifica? Son cambios fisiológicos de la edad. Realmente con el envejecimiento vamos teniendo cambios a nivel de todos los órganos y sistemas. Hay cambios que son normales o fisiológicos, les llamamos así, y hay cambios que son patológicos. Pero definitivamente el sueño se va modificando con la edad y es normal. Y yo creo que también, no sé, corrígeme, pero creo que es importante que no pensemos en
términos negativos de por qué está cambiando todo, etcétera, porque no es la única vez que cambia. O sea, por ejemplo, cuando pasamos de niños a adolescentes, el cuerpo registra muchísimos cambios hormonales, etcétera, 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 y hay muchos cambios también. Entonces, es parte de la vida, son procesos de evolución por la etapa en la que estamos entrando, pero no es la primera vez que sufrimos cambios y que nos tenemos que adaptar a ellos o prepararnos para ellos. Cambiamos todo el tiempo, ¿no? Y estos cambios en sueño, mientras sean fisiológicos o normales, digamos que no sean causados por una enfermedad, el cuerpo está pidiendo lo que necesita y son adaptados a las necesidades que tenemos en cada etapa de la vida. Cuando son bebés, el cerebro tiene un crecimiento impresionante, entonces por eso tienen que dormir tantas horas, porque se va estimulando y se van creando conexiones neuronales, etcétera, para poder formar un cerebro o madurar un cerebro, terminar de madurarlo. Pero en el envejecimiento estas necesidades pues no son las mismas. Entonces también por esto cambia, porque las necesidades en el adulto mayor o en personas mayores de 60 años son diferentes. ¿Qué factores contribuyen o has percibido que contribuyan más a los problemas de sueño? ¿Hay aspectos específicos como, no sé, cambios hormonales, enfermedades crónicas o el uso de medicamentos que afectan el sueño en esta etapa? Bueno, definitivamente el factor que más se asocia a alteraciones del sueño o a trastornos del sueño es el envejecimiento. ¿Por qué? Porque al tener como, digamos, cierta labilidad en el sueño, pues es muy fácil que nos pasemos de algo normal a un trastorno del sueño. Entonces, la edad sí es un factor de riesgo. No significa que por la edad vayamos a tenerlos, pero sí que se asocia al incremento de riesgo. Otra de las cosas, pues, son enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca. Muchas de estas enfermedades, por ejemplo, alteran la necesidad de ir a orinar durante la noche. Entonces, pues estás durmiendo y tienes necesidad de ir muchas veces. Entonces, esto interrumpe tu sueño. Y luego, pues otras alteraciones, ¿no? Como ansiedad o depresión, que son las que más se asocian a los trastornos del sueño y que son muy comunes en el envejecimiento, porque en el envejecimiento, hablando de que es una etapa súper positiva y de cosechar muchas cosas buenas que tuviste en tu vida, también es una etapa de pérdidas. Entonces se asocia pues mucho a ansiedad, a depresión y esto altera el sueño. Otra de las cosas podría ser el uso de medicamentos. Hay muchísimos medicamentos que alteran el sueño y hay algunos que sabemos que alteran el sueño, pero otros que no, o que no sospechamos que alteran el sueño. Entonces pues habría que individualizar en cada paciente y ver qué medicamentos está tomando, a qué hora consume café, por ejemplo. Esto del café es como algo súper básico y muy común. El consumo de café se asocia muchísimo a alteraciones del sueño como insomnio, ¿no? Y la población mexicana tiende a tomar café en la noche. De cena, ¿no? Sí, ceno algo ligero, un cafecito con leche y un pan. Eso es muy, muy, muy común. Y el café sabemos que dura en nuestro sistema nervioso central de 8 a 12 horas después de haberlo consumido. Entonces, si nosotros cenamos con café, pues va a ser muy complicado que tengamos sueños reparadores. Porque además puede haber alguien que me diga, es que yo me ceno un café y me voy a dormir inmediatamente. Sí, probablemente te duermas inmediatamente. Pero lo que pasa con la cafeína es que no te permite llegar a sueño profundo o a sueño reparador. Okay. Entonces vas a tomar café, te vas a dormir y vas a permanecer en sueño ligero en fase N1, N2 y pues no es un sueño reparador, no es un sueño profundo y no es un sueño de calidad, digamos así. Entonces por eso es muy importante evitar el consumo de café. Yo les recomiendo que después de las 4 de la tarde ya no haya consumo de café. Ciertas acciones, por eso te digo que pueden ser muchas cosas las que pueden alterar el sueño y que hay que poner especial atención en nuestros hábitos. Ya hablas ahorita, mencionaste el sueño reparador. ¿Qué es? ¿Cómo sé si estoy teniendo un sueño reparador? Bueno, eso se trata también mucho de percepción, ¿no? O sea, el que tú despiertes y digas, dormí perfecto, dormí muy bien, me siento descansada y con energía. Para empezar, esa sería la primera cosa, ¿no? Que tú despiertes y tengas energía. La siguiente, pues, es medir o saber cuántas horas estás durmiendo, primero, ¿no? Porque, pues, hay sueño insuficiente. Y, pues, eso, más bien, que tengas como una buena percepción y que duermas suficientes horas.
Es interesante porque sí, y yo creo que todos lo notamos, a mí me pasa independientemente del número de horas que duerma, hay ocasiones en las que me despierto y me pesa todo, ¿no? O sea, como que digo, arrancar el día cuesta. Y hay veces que ya estoy como, hay que hacer esto, o sea, se nota la energía incluso antes de levantarme, ¿no? Me imagino que es eso a lo que te refieres cuando dices, ahí tuve un sueño reparador, que me levanto con energía, con dinámica, etcétera, etcétera. Quiere decir que, y yo sí lo asocio, yo noto tremendamente cuando dormí bien o cuando llevo varios días que no he dormido bien. Porque por supuesto que entro en la estadística totalmente, ¿verdad? Y cuando duermo muy bien, o sea, se me nota, pero se me nota en la cara, pero se me nota en la estamina, en la actitud, etcétera. Claro. Como tú decías, a veces nos pasa que ya arrancamos más o menos, que tuvimos, que no dormimos bien, arrancamos más o menos, pero a las pocas horas ya la pila se bajó y a mí me ha pasado que digo, ya no puedo seguir escribiendo, no puedo seguir, porque no me da el cerebro, ya no articulo, ya no puedo encontrar las ideas. Entonces me imagino que todo eso tiene que ver con la calidad, o sea, si tu sueño fue realmente reparador o no, ¿correcto? Sí, o sea, definitivamente del sueño o de la calidad del sueño depende tu rendimiento diario. Que obviamente pues vivimos en un mundo muy rápido, con mucho estrés laboral, con mucho trabajo, o sea que hay días en los que dices, ya. Pero el chiste es que tengas la energía para como llevar el día y que haya un punto en la noche en el que estés cansado. Y es normal porque hacemos demasiadas cosas, vivimos demasiadas cosas, pensamos un montón de cosas y eso pues va como digamos disminuyendo tu batería, ¿no? Pero el chiste es que amanezcas con tu batería recargada. Oye, ¿y qué pasa en el caso, por ejemplo, hay gente que de pronto ya se jubiló, tiene menos actividad y digamos que tiene una vida más tranquila o incluso sedentaria? ¿Eso puede afectar? Que no sé si lo que estoy preguntando es si no tienes suficiente actividad, que no te agotas y por lo tanto te cuesta trabajo dormir o nada que ver. No depende de eso. Depende más bien, o los problemas que yo he visto muy a menudo en la consulta de personas que están jubiladas es que tienen dificultad para dormir, ¿no? Para conciliar el sueño. Y esto es muchas de las veces porque tienen falta de rutina, que es que como no tienen la necesidad o no tienen como la responsabilidad de acudir a la oficina a las 9, digamos, pueden despertarse un día a las 11, un día a las 10, un día a las 12, y entonces pasan el día y puede ser que estén aburridos y se duerman un rato en la tarde, una siesta de 1 hora o hasta 2, y entonces que en la noche se queden viendo televisión y que duerman tardísimo. O sea, estos malos hábitos se relacionan con trastornos del sueño. Y obviamente la gente que está jubilada tiene mucha más como apertura de horario de decir, puedo modificar esto y esto y esto, ¿no? Y entonces que se salgan de los horarios establecidos y que esto provoque trastornos del sueño, pero pues realmente no es que la poca energía te vaya a hacer sentir menos cansado o menos necesidad de dormir. Ok, sí, no, porque no hiciste, entre comillas, nada muy activo en el día, quiere decir que, pues entonces como no agoté la energía ya no voy a dormir, no tiene que ver. Gracias por aclararlo. ¿Cuáles son las principales consecuencias para la salud cuando no se duerme lo suficiente o la calidad del sueño, como tú has señalado, es deficiente? ¿Cómo impacta esto la calidad de vida y el bienestar en general? Bueno, los trastornos del sueño afectan en todas las áreas de la persona. Somos individuos integrales, entonces realmente el tener trastornos del sueño, alteraciones del sueño, pueden influir de manera negativa en todos los ámbitos de tu vida. Uno, pues es emocionalmente, se relaciona con mucho más riesgo de tener trastorno de ansiedad o depresión, que estés con un estado de ánimo irritable, alteraciones, digamos, en la cognición o en la memoria, en el aprendizaje, en la retención. Tiene riesgo de desarrollar o de empeorar enfermedades preexistentes. Si eres un paciente que tiene hipertensión, el hecho de que no duermas va a hacer que tu presión arterial se encuentre constantemente descontrolada. O incluso si no la tienes, puede ser que represente un riesgo de desarrollarla. Y se asocia muchísimo a aumento de riesgo cardiovascular. Cardiovasculares, hipertensión, arritmias, infartos. Todas estas enfermedades se asocian a los trastornos del sueño. Hay pacientes que llegan a consulta, ¿no? Tengo diabetes y estoy súper descontrolado, pero como bien y me pongo mi tratamiento bien y pues más o menos tengo unos hábitos saludables. Y entonces cuando entramos a la etapa del sueño,
son o pacientes que roncan o pacientes que tienen insomnio y entonces mejoramos el sueño y es como un espejo, ¿no? Mejora su glucosa. ¿Por qué? Porque el sueño tiene muchas funciones reparadoras y antiinflamatorias y realmente todas estas enfermedades se van a como alimentar de la inflamación constante. Imagino que es raro, pero te escucho y se me ocurre la otra cara de la moneda. Que en gente que por algún padecimiento, yo tengo a alguien por ahí en la familia que duermen mucho. De hecho, duermen, no sé si decir de más. Esto también se considera un trastorno, no solo no dormir, sino también dormir de más. Sí, porque habría que saber cuál es la causa de fondo. Por ejemplo, hay pacientes que tienen sueño todo el tiempo, que duermen muchísimo, pero ahí hablo de calidad de sueño nuevamente. O sea, puede haber pacientes que duerman un montón, pero no tienen una buena calidad de sueño. La cantidad no es igual a calidad. Entonces, como en todo, ¿no? Entonces, pacientes que duermen mucho pueden ser pacientes que sean roncadores y entonces que tengan una enfermedad que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es que el hecho de que estén roncando no les permite tener un sueño de calidad porque la vía aérea superior se obstruye y entonces por eso tengan tanto sueño, porque tienen un sueño tan de mala calidad que nunca es suficiente. Ok. Y hablaste esto de la apnea, los ronquidos, etcétera. ¿Cuál es su rol? ¿Es normal cuando no es normal, etcétera? O la apnea, si nos platicas también qué es y cómo afecta o cómo afecta el sueño. Sí. Bueno, hay los trastornos del sueño más comunes son dos. Hay muchísimos trastornos del sueño, pero lo que más común se encuentra en la población e incluso más común se encuentra en adultos mayores, que hasta el 50% podría tener algún trastorno del sueño, es una, el insomnio, y dos, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Te voy a hablar sobre síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es, pues, el principal síntoma es un ronquido, ¿no? Es que el paciente ronca, pero que lo escuchas de una habitación a otra. Ok. Y no es el ronroneo ahí. No, es un ronquido. Eso sería normal. O sea, no está mal roncar, es cómo ronques. No, el ronquido nunca es bueno. Ok. Habría que ver qué tan afectado está el paciente por roncar. Okay. Pero el ronquido es un síntoma de una enfermedad. Es como si yo te estuviera diciendo que la tos es buena. No, o sea, la tos es por algo, ¿no? Que hay que investigar. Es poquita, no importa. Ajá, sí, exacto. El ronquido es el síntoma del síndrome de apnea obstructiva del sueño, como es la tos, el síntoma de una neumonía, digámoslo así. Entonces, si el paciente ronca, es el principal síntoma del síndrome de apnea obstructiva del sueño y normalmente pues es la manifestación usual, ¿no? El paciente ronca. ¿Y por qué ronca? Porque es que la vía aérea hablo desde nariz hasta laringe, de donde pasa el oxígeno, digamos, la vía aérea se colapsa. Se cierra completamente y entonces es imposible que pase el oxígeno. Entonces, eso es realmente el problema de fondo, porque pues el ronquido molesta a tu pareja, molesta tal vez a tus hijos, molesta a la gente que te está escuchando y hay gente que se acostumbra a escuchar a su pareja roncar, ¿no? Pero el problema es que como roncas, hay una pausa posterior, una apnea, que es a lo que le llamamos apnea, que es una pausa porque la vía aérea está ocluida, puede ser por la lengua, puede ser porque los músculos de la laringe son incapaces de mantenerse permeables, entonces se cierra, deja de pasar el oxígeno y hay una desaturación. Es como que dejas de respirar un momento. Exacto. Es ronquido, pausa, ronquido, pausa, ronquido, pausa. Hay muchos pacientes que incluso se levantan así como asfixiados, que despiertan a jalar aire de las apneas tan largas que se avientan. O sea, hay pacientes que duran más de 60 segundos. ¿Cómo crees? En apneas, sí. O sea, sin respirar. Sin respirar. Y entonces hay un despertar grande. Abrupto, porque han pasado mucho tiempo sin oxígeno. Y hay otros pacientes que no siempre se despiertan, o sea, que más bien es la pareja la que dice, es que se está asfixiando y entonces lo mueven, ¿no? Porque se asustan incluso. A esto le llamamos apnea presenciada, que es que alguien te vio asfixiándote y te hizo el favor de despertarte, ¿no? El problema es que estas pausas de oxígeno hacen que la oxigenación en la sangre se baje. La oxigenación a nivel de todo el cuerpo, todos los órganos sufren porque no hay oxígeno suficiente que los alimente, porque aunque estemos durmiendo, pues el oxígeno lo necesitamos, ¿no? Claro. Entonces puede haber oxigenaciones hasta de 40%, 50%, 20%, no te cuento, wow. Pues, o sea, realmente se baja demasiado la oxigenación. El problema es que pasa, y no pasa una vez en la noche.
O sea, hay pacientes que podría pasarle, no sé, 30, 40, 50 veces por hora. Y entonces, si duermen 8 horas, esto hace que estén constantemente en hipoxemia o desoxigenados, ¿no? Y esto pues crea inflamación a nivel corporal y riesgo otra vez de hipertensión, de diabetes, de muerte súbita, de gente que no despierta, pues porque tienen arritmias cardíacas, de descontrol de todas las enfermedades, de que se presenten cáncer prematuramente. Y el problema es que la verdad es que los mexicanos tenemos muy normalizado el ronquido. A veces decimos como, ay, no, es que no lo despierten porque está súper cansado. Está roncando muy sabroso. Sí. Pero no, realmente el ronquido siempre se tiene que investigar. Normalmente estos pacientes, no todos, presentan mucho sueño al día siguiente. ¿Por qué? Porque como nuevamente volvemos a las fases de sueño, ¿no? Las superficiales, N1 y N2. Y entonces el paciente se mantiene en esas. ¿Por qué? Porque cada vez que ronca y se queda sin oxígeno, el cerebro inteligentemente manda una señal de despertarse. Y entonces tiene micro despertares que no son percibidos. No es como que tú te despiertes cada minuto o cada 10 minutos, sino que te saca de sueño profundo a sueño superficial, de sueño profundo a sueño superficial toda la noche para evitar que te asfixies. Claro. Habrá algunos despertares que sí son, o sea, sentidos de que sí te despiertas y dices, ay, me estaba asfixiando, pero muchos de estos despertares son pequeñitos, micro despertares. Y entonces al día siguiente tienen sueño todo el tiempo. Se quedan dormidos leyendo, manejando, hablando, comiendo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pues nunca tienen un sueño reparador, porque toda la noche la pasan roncando, ¿no? Entonces, eso sería el síndrome de apnea obstructiva del sueño. El ronquido sería el síntoma principal y siempre se debe de investigar, siempre. Y bueno, y tenemos el caso que puede haber muchas personas que viven solas o duermen solas que ni siquiera lo notan, o sea, que duermen así y no se dan cuenta que tienen un problema. Felizmente, ahora es relativamente sencillo porque hay aplicaciones, sí, claro. Hay ya equipos que te pones, hay un anillo, o sea, hay varias marcas. Un reloj, un anillo. El reloj o el anillo que ven tu calidad de sueño y que te avisan, y ahí les debe haber llegado, si están en alguna red social, les llegan los anuncios de cómo, que checan tu sueño y te dice si te despertaste, si roncaste, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, lo que quiero decir es, no hay pretexto para no checarnos y evaluar cómo estamos. Y tenemos herramientas para monitorear. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que de alguna manera mencionaste, algo que a mí me parece súper importante, que es cómo normalizamos estos temas, ¿no? Entonces mi percepción es que el sueño en general y la falta de sueño es algo que normalizamos. O sea, es muy raro que a alguien se le ocurra decir, ay, tengo problemas de sueño, voy a ver al doctor, como en cualquier otro padecimiento. Como que no se nos ocurre que es algo que me amerite ir al doctor. Aunque siento que no le damos la debida importancia, ¿cuándo, desde tu punto de vista, cuando tenemos estos temas, cuándo es momento de buscar ayuda profesional? Bueno, definitivamente siento que no se le daba tanta importancia a los trastornos del sueño. Ahora creo que somos mucho más conscientes, cada vez más, como de alimentación, de vida saludable. Espero que la mayoría de la gente esté interesada en cuidar su salud. Y hemos ligeramente volteado a ver el sueño, ¿no? Como pacientes, como personas. Hay mucha más gente interesada en el sueño. Hay mucha gente que todavía sigue normalizando, por ejemplo, el ronquido o ay, no duermo bien, nunca he dormido bien, o tengo que tomarme todos estos chochos para dormirme, o tengo 20 años tomando medicamentos que ni siquiera son indicados adecuadamente para dormir porque tengo insomnio. Todo esto, pues, no es bueno. Y definitivamente, si eres una de estas personas que está como identificándose con estas cosas que digo, tendrías que ir al médico. Pero también, si el sueño, si esta falta de sueño, o si roncas, o si tienes alguna cuestión que te preocupe, digamos, o que te haga pensar en tu sueño, o sea, que te haga voltear y decir, creo que no estoy durmiendo bien, creo que estoy roncando mucho, me siento cansada todo el tiempo, nunca tengo batería, amanezco con dolor de cabeza, mi esposa ya me mandó al otro cuarto porque no puedo dormir. Esas cosas pues son definitivamente algo que hay que investigar. Y lo ideal siempre es que pues acudieras con un experto en sueño. Lamentablemente somos muy poquitos a nivel nacional, o sea, no sé cuántos seamos, creo que de geriatrías seremos 6 tal vez a nivel nacional. Somos muy pocos,
pero sí también que así como los pacientes están viendo cada vez más su sueño, los médicos también estamos mucho más interesados en el sueño y muchos médicos se están preparando para poder atender a estos pacientes porque sabemos la importancia. Claro. Y además la detección, pues, temprana sería lo ideal, ¿no? Entonces cada vez hay más médicos preparados. Si no hay un somnólogo cerca, pues ir con algún tipo de médico su médico que esté internista, con alguien. Sí, definitivamente, pero sí buscar atención. Tal vez no todos los médicos podamos resolver ciertas cosas, pero sí que te podemos dar orientación, ¿no? Decir, bueno, oye, yo no puedo con esto, pero ¿qué tal que vas a ver a esta persona, no? Pero sí ponerle atención, porque definitivamente, pues 1/3 de tu calidad de vida depende de que duermas bien. Cierto, sí, ya visto así. Y el punto es, si ya tenemos un referente, que es, deberíamos dormir 7 horas y tener un sueño reparador, cómo sentirnos en la mañana, son 2 muy buenos indicadores. Y si nos ponemos eso como meta y decimos, oye, pues yo estoy durmiendo de 4 a 5 horas consistentemente, pues creo que sería bueno revisarlo. Creo que sería bueno ver qué está pasando. Yo creo que ahí hay un indicador razonablemente sencillo, etcétera. Ya si además hay ronquidos y este tipo de cosas, pues con mayor razón. Entonces, sí, no nos quedemos, porque la otra cosa, y es mi siguiente pregunta, es que decimos, no, me voy a tomar, que tú lo mencionaste. Entonces, ¿qué opinas de el uso de, no sé, las pastillas? Ahora hay gomitas, etcétera, de melatonina, de diferentes cosas que son demostrador, que se consiguen sin ninguna receta, como para ayudar. Unas son para conciliar el sueño, otras son para que duermas toda la noche. ¿Qué opinas de eso? Bueno, una es que el insomnio tiene presentaciones, ¿no? Entonces, hay una presentación que es que me acuesto y no me puedo dormir. Tardo 2, 3 horas dando vueltas en la cama hasta que me duermo y ya me duermo hasta la mañana siguiente. Otro tipo de insomnio es de despertares constantes, es decir, que me despierto a la 1 de la mañana, luego a las 4, luego a las 5, luego así, ¿no? Durante toda la noche varios despertares. Y otro tipo de insomnio es que llego a la cama, me acuesto, pero a las 3 de la mañana ya estoy despierto y de ahí no me puedo dormir. Entonces, saber identificar que esto es insomnio, independientemente de que... Cualquiera de las 3. Las 3 es insomnio. Esto es un trastorno del sueño. Y bueno, otra de las cosas es que no deberíamos de necesitar ningún fármaco para poder dormir, porque se supone que es algo que hacemos de manera natural, ¿no? Entonces, ya que estés necesitando o que estés buscando soluciones para poder dormir, es como una red flag, ¿no? De decir, oye, no lo resuelvas tú. O sea, busca orientación, ¿no? Antes de recurrir a cualquier medicamento, porque lo ideal es que sepamos por qué hay estos trastornos del sueño, qué está pasando, qué está mal y cómo lo podemos arreglar. No solo decir, le pongo un parche, me tomo esto y mañana otra vez otra pastilla y pasado mañana otra vez otra pastilla, ¿no? Porque al final todos estos fármacos pues van perdiendo efecto o van perdiendo eficacia porque hay un problema de fondo mayor. Y idealmente, pues no deberíamos de recurrir a fármacos ni automedicarnos, ¿no? Okay. Eso por un lado. Y otra de las cosas es que la mejor medida o digamos la mejor forma de mejorar nuestro sueño, y esto no solo a las personas que tienen como estas alteraciones del sueño o trastornos del sueño, sino que todos. Cualquier persona que duerma deberíamos de tener hábitos de higiene de sueño. Eso es lo principal y eso es lo que... digamos, es la primera consulta de sueño. Es como, ¿cómo están tus hábitos? ¿Qué podemos mejorar? Porque siempre hay algo que mejorar. Pero realmente para dormir bien tienes que tener buenos hábitos de higiene de sueño. Pues es posible que un trastorno de sueño, el primer tratamiento, dependiendo de la seriedad o la etapa en la que está, sea, y voy a decir simplemente, porque de simple no tiene nada, pero... Es lo más difícil. Sí, pero es a lo mejor modificar hábitos, más una cuestión conductual y de hábitos que de medicamentos. Y que los medicamentos serían en para otra etapa, otro proceso, otro nivel, digamos. Lo primero siempre van a ser medidas de higiene de sueño. Si el paciente requiere algún fármaco, alguna otra intervención, irá de la mano, pero nunca nos vamos a saltar medidas de higiene de sueño. Nunca te voy a decir, tómate esta pastilla y olvídate de las medidas de higiene de sueño. No, siempre irán de la mano y siempre será lo primero que vamos a recomendar.
porque es lo que más evidencia hay de que mejora el sueño y además que es lo más natural, digamos. Y sencillo de, entre comillas. Ay, O mira, sea, la cuesta verdad, por los hábitos, pero no implica una inversión, no nada, implica, solo o sea, hábitos. es voluntad. Claro, Que es no tan voluntad, fácil, que la pero- verdad es que cuando yo les digo a los pacientes, es que tienes que mejorar hábitos de higiene de sueño, les digo, es lo más difícil. ¿Por qué? Porque se trata de disciplina. Ay, Y sí, entonces qué es todos los días y sí son varias cosas que realmente yo les digo, ve introduciendo una cosa por cosa, digamos una a la semana, ¿no? Porque no podemos venir a cambiar todo. Y te comento algunas medidas de higiene de sueño son acostarse y levantarse a la misma hora, sea fines de semana, días festivos. O sea, yo sé que habrá alguna cosa como una boda, ¿no? Pues sí, voy a ir a una boda. Pero idealmente sería acostarte a la misma hora contando tus horas de sueño, dependiendo en la etapa de vida que estés, o sea, ¿no? Ujú. 8, 9 horas, 7 horas, dependiendo, pero establecer un horario fijo Pero de acostarse, de acostarse a dormir. a dormir. Porque sí. a veces nos acostamos, pero nos dormimos 2 horas después porque estamos oyendo el radio, viendo la tele, leyendo un libro. Esa qué sé es yo. otra de las medidas de higiene de sueño. La cama es para dormir y tener relaciones sexuales, para nada más. En la cama no se come, no se ve la tele, no se teje, no se reza, no se ve el teléfono, nada. O sea, realmente la cama solo es para eso. Y nosotros hacemos todo. Hoy en día Vemos más tele, todavía. escuchamos un audiolibro en lo que nos arrullamos, ¿no? O sea, muchísimas cosas, pero al final esta medida de higiene de sueño es de las más difíciles, ¿no? Sí. Solo a la cama para dormir. Otra de las medidas de higiene de sueño, pues, es evitar estimulantes, café, Coca-Cola, chocolate, té, después de las 4 de la tarde idealmente. Tratar de evitar pantallas 2 horas antes de ir a la cama. Si no pueden con eso, que yo sé que es como de lo más difícil, por Sí, eso te digo sí. que las Es que medidas de ¿cómo higiene dejar de el sueño celular? son lo más El difícil. celular Es es lo una último cosa. que haces, aparte. Y lo O sea, primero en la mañana, sí. en la mañana y al final, ¿no? Pero bueno, 2 horas antes. idealmente, o sea, idealmente sí, si no, al menos que no lo hagan en cama. O sea, que todo sea ver la tele, ver el noticiero, ver lo que quieran ver de pantallas fuera de la cama. Las pantallas emiten luz y nosotros somos seres que vivimos con un ciclo circadiano o ritmo circadiano, que es dependiendo de la luz. Entonces, durante el día, en la mañana, tenemos luz y por eso tenemos poco sueño. Durante la tarde que va anocheciendo, pues nos va dando más sueño porque nuestro cerebro empieza a segregar hormonas como la melatonina, que ahora compramos en el supermercado y en el Oxxo en todos lados. Y entonces, la melatonina se segrega a nivel cerebral cuando va oscureciendo. Pero si nosotros le metemos pantallas que emiten luz, nuestro cerebro no sabe No recibe el identificar mensaje. si es de día, o sea, si es la luz del sol o es una luz de una pantalla. Entonces disminuye la secreción de melatonina. Por eso es ideal que 2 horas antes de irte a la cama ya no tengas pantallas para que así tu cerebro empiece la segregación de melatonina. Si tomas melatonina, o sea, la compras y te la tomas, ¿afectas la producción, tu propia producción de melatonina o no? Simplemente no es el mejor camino, no es necesario. No afectas tu producción de melatonina, no es el mejor camino porque la melatonina tiene indicaciones. Al final es algo exógeno, que sí, es una hormona, digamos, natural que producimos, pero la produce tu cuerpo, no tendrías que suplirla. Hay indicaciones para dar melatonina. Además, es que normalmente las fórmulas que están en el mercado son dosis súper altas. Y pues en vez de comprarte melatonina, podrías mejorar tus hábitos de higiene de sueño y eso hace que tu melatonina se estimule de manera natural. Es interesante porque me va a regañar aquí doña Andrea, pero yo he tomado melatonina y y por eso, porque la he comprado, he visto en Europa, por ejemplo, no se vende sin receta médica. Mientras que en Estados Unidos, o sea, hay pasillos llenos, ¿no? De diferentes versiones y muchos con compuestos, otras sin nada, la melatonina, etcétera, etcétera. Pero sí hay unas visiones muy diferentes en cuanto a cómo se ve y se dice, espérame, esto es cuando se necesita Claro. y tienes que demostrarme que se necesita y otros donde no. México creo que no lo requiere, pero tampoco está cada vez siendo más popular, pero todavía no es tan popular. A mí me sorprende cómo en Estados Unidos sí es impresionante. ¿Sabes cómo qué se- es
qué es lo peor? Que realmente creo que en México la gente no compra melatonina porque tiene acceso a fármacos más fuertes y peores, ¿no? Que son como estos Ribotril, clonazepam, diazepam, todos estos fármacos que son con receta médica, pero bueno, hay formas, no sé cuáles, pero que los Que la pacientes gente tienen se las ingenia acceso. para conseguir. Ajá, y entonces está, pues, de lo peor es eso, ¿no? Y porque estos fármacos crean adicción, tolerancia, tienen muchísimos riesgos adversos. Pero tienes toda la razón. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, ay, no, es que necesito mi Ribotril. Y sí, ya no. Y no creo que nunca han ido a ver a nadie para hablar del trastorno del sueño, ¿no? Claro. Y esta necesidad de que a nivel mundial veas que la melatonina ha crecido, que hay cada vez más presentaciones y que en gomitas y que o sea, todo esto habla de la demanda que está teniendo hasta estos para productos. niños. Entonces, que realmente hay mucho más trastorno del sueño del que sabemos y conocemos y que está normalizado. Entonces, pues creo que esto es peor, ¿no? Que normalicemos las cosas y que digamos, bueno, es que es porque tengo mucho trabajo, es porque justificamos todo el tiempo el mal dormir, pero no debería de ser así. Alimentación, ejercicio, influyen. Completamente. Pero como en todo, ¿no? O sea, realmente yo soy pro ejercicio, siempre lo voy a recomendar. Siempre digo que algo es mejor que nada. O sea, si van a caminar 5 minutos es ideal, porque antes eran 0. Entonces, el ejercicio, así como la alimentación, para todas las enfermedades, hablando de trastornos del sueño, definitivamente, por ejemplo, el ejercicio se recomienda que sea en la mañana. ¿Por qué? Porque hay una liberación hormonal y además ayuda a mejorar también la producción de melatonina. Ayuda a mantener los niveles de estrés y de ansiedad bajos, el ejercicio. Entonces, pues durante la noche vamos a estar mucho más relajados, cansados y tranquilos para poder dormir. Pero siempre, pues, digamos que no podemos solo tomar un trozo del pastel, sino que tendríamos que hacerlo todo de manera integral y pues la alimentación, el ejercicio, los buenos hábitos, pues van a influir siempre en el sueño y en todas las enfermedades, ¿no? Y todo eso se traduce en calidad de vida. Definitivamente. Que es lo que al final estamos buscando. La nueva longevidad nos ha regalado, en muchos casos, hasta 3 décadas de vida, pero nos toca a nosotros trabajar en cómo vamos a vivir y qué vamos a hacer esas 3 décadas. Entonces creo que ahí esto que dice la doctora tiene una relevancia muy particular. Hablaste al principio, y te pregunto ahora, ¿qué papel juegan la ansiedad, la depresión, el aislamiento social en los problemas de sueño? Definitivamente tienen un factor muy importante, sobre todo en insomnio, no tanto en síndrome de apnea obstructiva del sueño, otros trastornos que no quiero hablar como de estos trastornos, sino de los más comunes. La ansiedad y la depresión definitivamente tienen un factor muy importante en el insomnio o en la incapacidad de conciliar el sueño, ¿no? Puede ser que primero haya sido el trastorno emocional, ansiedad o depresión, y luego esto sea un desencadenante del insomnio, pero también el insomnio provoca ansiedad y depresión. Entonces, realmente es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No importa, uno alimenta a otro. Entonces, hay muchos pacientes que van por insomnio y después podemos descubrir que lo que tienen es ansiedad, ¿no? Entonces, lo que se debería de tratar sería la ansiedad. Por eso justo te digo, es que la melatonina o estos fármacos, incluso naturistas, pues no van a remediar el problema, porque lo que me está dando insomnio es la ansiedad. Pero sí, que el tener insomnio me va a provocar muchísima ansiedad porque las noches son larguísimas, ¿no? Y vas pensando cosas y te vas haciendo problemas que no existen o haciendo enormes los problemas que ya tienes. Y entonces esto genera como un círculo vicioso, es una bola de nieve. Uno alimenta a otro, ansiedad, insomnio, depresión, ansiedad, y entonces cada vez el problema va siendo mayor, pero definitivamente están relacionados. Y los fármacos, de hecho, podrían enmascarar las causas, ¿no? Sí, y además alargar, digamos, el tiempo de tratamiento, porque puede ser que el paciente empiece a automedicarse y decir, bueno, es que con esto como que dormí un día, a ver, me voy a dormir, me lo voy a tomar otra vez, ya no dormí, me voy a tomar 2. Y así, y entonces van retrasando la atención médica en caso de que la soliciten, ¿no? O la necesiten. Y es mucho más fácil dar un tratamiento a un insomnio agudo, que es menor a 4 semanas, a un insomnio crónico, que es mayor a 4 semanas. O sea, se ha visto que cuando tenemos un problema de sueño a tiempo, es mucho más fácil dar el tratamiento y quitar ese trastorno del sueño o curar o aliviar este trastorno del sueño que cuando ya tiene muchos años de evolución y ya se han tomado toda la farmacia y ya han probado un chorro de cosas y entonces el paciente está mucho más ansioso que al principio porque lleva años incluso sin dormir o sin dormir bien, ¿no? Entonces, pues es
un problema mucho más complejo. Ya. ¿Qué avances recientes ha habido en el tratamiento o comprensión de estos problemas de sueño? ¿Cómo ves el futuro en el manejo de esta condición? Me emociona muchísimo el sueño. La verdad es que es algo súper importante. Y pues creo que como avances, uno es el avance médico de poder tener una especialidad en sueño, una alta especialidad en sueño. Hay varios médicos a los cuales ya tenemos acceso a esta formación. Antes era solo para neumólogos. Ahora habemos psiquiatras, neurólogos, pediatras, geriatras, cardiólogos. O sea, ahora ya hay mucho más interés médico en el sueño. ¿Por qué? Porque todas nuestras enfermedades, digamos, las enfermedades del cardiólogo tienen que ver con sueño. Las enfermedades del neumólogo tienen que ver con el sueño. Las enfermedades psiquiátricas tienen que ver con sueño. Entonces, hay mucha más investigación. ¿Por qué? Porque los médicos nos estamos interesando mucho más en sueño. Hay mucha más apertura que nos están dejando entrar a nuevas especialidades a hacer sueño, que eso es un privilegio, ¿no? Y además, pues hay mucho más interés de los pacientes, de las personas. O sea, ya se preocupan mucho más gente por cómo está durmiendo, por qué está pasando, qué pasa durante el sueño, porque antes era como, dormí, cerré los ojos y ya. Pero pues hay mucho más detrás, ¿no? Y entonces cada vez es más interesante para la gente conocer su trastorno del sueño o conocer su tipo de sueño. También la tecnología nos ha permitido tener una mejor monitorización, como tú dices. O sea, hay pacientes que han llegado y me han dicho, oye, es que mira, vengo porque en mi reloj dice que la oxigenación se me baja hasta 83 cuando estoy dormido. Pero yo no tengo sueño, yo estoy bien. Y ya, pues empiezas a buscar y ya resulta que es un paciente que ronca, que tiene otros trastornos respiratorios del sueño, pero al final la tecnología nos ha ayudado a monitorizar esto, ¿no? Así como te dice, oye, solo has dado 1000 pasos hoy y que dices, bueno, me voy a poner a caminar, pues también te voltea a ver el sueño, porque es algo súper importante, ¿no? Entonces, pues la verdad es que el tener mayor apertura para hablar trastornos del sueño, tener mayor conocimiento y más interés en la gente, me parece que con eso ya estamos del otro lado. Sí, yo creo que nos ayuda por lo menos a estar conscientes y decidir qué pasos queremos dar. ¿Dónde pueden contactarte quienes quieran más información o requieran apoyo? Bueno, mi consultorio está aquí en Ciudad de México. Damos consulta virtual también. Mi teléfono es 56 53 28 08 46 y en mi correo electrónico andrea.aguilares@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y podemos agendar una consulta. Y bueno, tienes un sitio también web, ¿no? Sí. Entonces también pueden encontrarte ahí. Sí, se los podemos dejar en sí, los por comentarios. Supuesto, todos estos datos lo vamos a dejar ahí. El sitio web y la cuenta de Instagram. Entonces, para que busquen en sus redes sociales de la doctora y vean también, tiene información, tiene contenido. Sí, hay un blog, en la web. Etcétera. Entonces, si quieren más información, seguro ahí van a encontrar algo que les interese y una forma de contactarla. Y esta es otra de las enormes ventajas de la tecnología que a mí me parece estupendo, que es la posibilidad de las consultas virtuales. Entonces, ya no importa dónde estén, etcétera, etcétera, siempre hay la posibilidad de acceder a la información y a la atención que necesitan. Sí, así es. Pues no me resta más que agradecer infinitamente la presencia de la doctora en este espacio, la información que nos ha dado y que nos ayuda a entender mejor y a saber cuándo es momento de y cómo podemos trabajar o qué acciones podemos realizar para tener un mejor sueño. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ti por invitarlo. Yo lo hago con mucho gusto y con muchas ganas de aportar algo bueno a la salud de al menos una persona. Esperemos que sea más yo. Ojalá. Bueno, una ya fue porque soy yo. Una fue contigo. Una ya, entonces lo que escurre es miel. Y amigos, así llegamos al final de este episodio. Como decía, agradecemos mucho a la doctora Andrea Aguilar por compartir su conocimiento y por ayudarnos a comprender que el sueño no solo es un descanso, es una pieza clave para vivir plenamente, con salud y para entender cómo podemos mejorar nuestro sueño. Gracias por acompañarnos y, como siempre, los invitamos a suscribirse y compartir este podcast con quienes puedan beneficiarse de estos temas, así como a seguir nuestras redes sociales. Recuerden, nuestro sitio hablandoenplata.mx está ahí para que tengan más información. Pondremos los datos de la doctora ahí también por si los ocupan. Gracias, insisto, por acompañarnos. Hasta la próxima. Hablando en Plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.